Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Aquí está el título del sermón. Como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrándose el ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das, estar aquí reunidos una vez más, mientras esperamos tu venida, mientras esperamos tu manifestación. Tenemos la libertad de cantar, de adorar tu nombre, de ver, de tener comunión con los hermanos, pero sobre todo tenemos el privilegio de abrir tu palabra para escuchar tu voz. Señor, oramos pidiéndote humildemente que en esta mañana tú hables a cada uno de nuestros corazones, que tú nos ministres, que nos alientes, nos corrijas en lo que tenemos que ser corregidos, pero anhelamos que hables con nosotros en esta mañana. Te ruego que me ayudes a exponer con simpleza, con claridad, para la bendición de tus pueblos. Vos conocés perfectamente las limitaciones del predicador, pero no se trata del predicador, sino se trata del poder de la obra del Espíritu, del poder que hay en tus palabras. Por eso háblanos en esta mañana, para que de esa manera tu nombre sea glorificado. Lo pedimos esto al Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien. De a poco nos vamos acercando al final de la serie. Ya entramos en el capítulo 5 y algo que hemos aprendido, podríamos decir, a medida que vamos atravesando esta carta, es que la carta está atravesada por la idea de la esperanza que tienen los creyentes aún en medio de su sufrimiento. La idea de la carta está en sufrimiento atravesando toda la carta. Y Pedro de alguna manera instruye a sus lectores para que sepan de qué forma deben vivir ellos en un mundo que es de alguna manera hostil al cristianismo. En el contexto del sufrimiento, en el contexto de esta carta, del sufrimiento, Pedro ya hemos escuchado cómo anima de alguna manera a sus lectores a someterse a las autoridades terrenales para ser de buen ejemplo en este mundo. Como anima también a los siervos a sujetarse a sus amos, a las mujeres piadosas que muchas veces tenían esposos tal vez inconversos, a sujetarse a sus esposos y tratar de ganarlo por medio de su conducta. Y ahora en el mismo contexto, no pierda de vista el sufrimiento, en el mismo contexto del sufrimiento, ahora dedica una porción para hablar a los pastores. Cuando termina el capítulo 4, está mostrando la idea del sufrimiento. Note que el capítulo 4, en el versículo 19, al finalizar, dice: así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. E inmediatamente comienza el capítulo 5 con un por tanto. Por tanto, es una conexión con lo que viene diciendo. Es una conexión conclusiva dentro de lo que es el marco del sufrimiento. Viene advirtiendo. ¿Y por qué Pedro hace esto y le va a hablar de esto también a los pastores? Porque los primeros que deben tener claro la realidad del sufrimiento justamente son los pastores. Porque cuando el rebaño se encuentra bajo persecución, como estaba esta iglesia, bajo el despojo, bajo el exilio, muchos de ellos, porque estaban expatriados, bajo el sufrimiento, bajo el dolor, lo primero que hará el rebaño es mirar el ejemplo de sus pastores, buscar el consejo, buscar la guía, buscar de alguna manera la ayuda de sus líderes, a quien ellos aprecian. Al leer el texto, puede que el primer pensamiento que nos venga a nosotros, pero bueno,
¿qué provecho tiene este pasaje para mí si va a hablar a los pastores? Yo no soy pastor. Entonces esto de repente como que no me compete a mí. Podría venir ese pensamiento sobre alguno de ustedes. Bueno, déjeme decirle, la palabra siempre tiene provecho para todos. En primer lugar, porque sabemos que la palabra es todo el consejo de Dios. Y nosotros necesitamos todo el consejo de Dios. Todos los miembros de la iglesia, incluidos los pastores, pertenecemos también al rebaño del Señor. Y este texto nos va a hablar también del príncipe de los pastores. Y eso ya es motivo suficiente para que todos estemos atentos y estudiando este pasaje. En segundo lugar, porque es la responsabilidad también de los miembros saber qué es lo que Dios le ha encargado a los pastores que velan por vuestras almas. Entonces es responsabilidad de los miembros saber qué es lo que Dios ha encargado a los pastores, quiénes son los que están al cuidado de nosotros y qué responsabilidad tienen. Además de eso, otra buena razón para estudiar juntos este pasaje es que usted sabe que estamos en un estado permanente de entrenamiento de hombres, lo que le llamamos timoteos o aprendices, de los cuales muchos a lo mejor puedan ser llamados de aquí a un tiempo al pastorado, si esa es la voluntad de Dios. Y la iglesia tiene que evaluar esto, identificar esto. Entonces ya tenemos varias razones por las cuales es importante que todos estemos atentos al mensaje de hoy. Lo que sí está claro es que esta porción es útil para todos nosotros. Y en esta mañana de nuestra porción que vamos a analizar, 4 cosas vamos a sacar, 4 puntos vamos a ver básicamente. En primer lugar, versículo 1, los ancianos deben caminar con Cristo. Versículo 1, los ancianos deben caminar con Cristo. En el versículo 2a, los ancianos deben tener clara cuál es su labor. O podríamos ponerlo en forma de pregunta, pensando desde el ángulo del rebaño. ¿Cuál es la labor del anciano? Tenemos que identificar cuál es la labor del anciano, del pastor. Ese sería el punto 2, versículo 2a. Nuestro tercer punto, los ancianos deben saber cómo desempeñar su labor. No solamente nosotros tenemos que saber cuál es la labor del anciano, sino cómo la debe desempeñar. Este es nuestro tercer punto, versículos 2b y 3. Y en cuarto punto, ¿cuál es la recompensa de los ancianos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Comenzando nuestro primer punto, los ancianos deben caminar con Cristo. Mire versículo 1. Por tanto, conclusión, está haciendo una conclusión, no pierda de vista el tema del sufrimiento. A los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Lo primero que debemos aclarar aquí, que el término anciano no se refiere a personas de gran edad, a personas mayores. No es esa la referencia, sino más bien que anciano, pastor, obispo, son términos dentro de la Biblia intercambiables. A lo que se refiere básicamente es que son personas que miran, que supervisan, que están velando por el bienestar espiritual del rebaño, están velando por el bienestar espiritual de la comunidad de creyentes. Y note, para entender que esto los ancianos son los que pastorean, la conexión que existe entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque en el versículo 1 menciona ancianos, Pedro se define como un anciano entre ellos, pero inmediatamente el versículo 2 dice pastoreen el rebaño. Esto ya va delineando casi nuestro segundo punto, ¿no? Entonces hay una conexión entre los ancianos y el pastoreo. Esto es lo que está mostrando. Perdón. Pedro comienza esta porción identificándose, note, como un anciano. Pedro se identifica como un par más entre ellos. Él no hace ninguna ostentación de su apostolado, de todas las grandes experiencias que tuvo, no se presenta como el gran líder espiritual que había sido en medio de esta comunidad. No. Se presenta simplemente como un anciano, dice, entre ellos. Qué gran ejemplo de humildad para nosotros.
Qué buen ejemplo de humildad para nosotros. Porque a veces nuestro corazón siempre tiene la tendencia a pensar que somos más de lo que somos. Porque aprendimos a lo mejor 2 verbos griegos, porque entramos al seminario, porque vaya a saber qué, pensamos más de lo que realmente somos. Pedro, siendo un apóstol entre los 12, Pedro dice: yo soy un anciano entre ustedes. Excelente ejemplo de humildad para nosotros, ¿no? Bueno, cerrando ese paréntesis. Ahora Pedro comienza esta porción identificándose de esta manera. Y Pedro les escribe a sus lectores sobre la base de su propia experiencia. Él fue un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo y conoce perfectamente que ninguno de nuestros padecimientos son comparables con los padecimientos de Cristo. Entonces, eso ya de por sí debe darnos muchísimo ánimo a nosotros. Nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Cualquier problemita, a veces, ay, ¿por qué vos no sabés lo que me está pasando a mí? ¿Por qué vos no estás en mis zapatos? Ninguno de nuestros sufrimientos es comparable con los de Cristo. Y Pedro, como un testigo fiel, también no solamente escribe acerca de los padecimientos de Cristo, de lo cual él fue testigo, sino que también fue un testigo ocular de la gloria que ha de ser revelada. Porque Pedro estuvo en el monte alto, ¿recuerda? Mateo capítulo 17, él estuvo en el monte alto, él vio con sus propios ojos la transfiguración del Señor Jesús. Él vio a Jesús en toda su gloria, vio la deidad de Jesús mientras hablaba con Elías y Moisés. Mateo capítulo 17. Algo que también lo recuerda Pedro en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al 18. Cuando él está hablando del poder de la palabra, de la inspiración de las Escrituras, de la importancia que tiene, él recuerda su experiencia en aquel monte cuando vio la gloria del Señor. Pedro es un pastor que tenía experiencia vasta en caminar junto con el Señor. Él vio los sufrimientos de Cristo, pero también palpó la gloria de Cristo. Y aunque los pastores posteriores a Pedro no hayan caminado literalmente con el Señor, físicamente con Cristo, sí pueden andar con Cristo por medio del Espíritu y por el conocimiento de Cristo a través de su palabra. Por eso, mis hermanos, es inconcebible que un hombre llamado al ministerio no pase tiempo con la palabra de Dios, no pase tiempo en oración. Todo cristiano debe pasar tiempo estudiando la palabra de Dios y todo cristiano debería orar. Pero cuando hablamos de los pastores, de los ancianos, de los obispos, estamos hablando que es un requisito excluyente. No es un tema menor. Debemos estar llenos de Cristo. Quienes tienen la responsabilidad de pastorear el rebaño del Señor deben conocer profundamente a su Señor. Andar con Cristo para los pastores es hacernos eco de la vida de Cristo, hacernos eco de los padecimientos de Cristo, de la gloria de Cristo. Y esto es lo que revela la Escritura. La Biblia nos revela a los pastores, a Cristo, para que nos armemos del mismo pensamiento que tuvo Cristo, para que la vida de Cristo sea realmente una realidad en cada uno de nosotros, para que podamos andar con Cristo, caminar con Cristo, sentir con el corazón de Cristo, para de esa manera poder entender y saber cómo ayudar al rebaño de Cristo. Entonces está claro que todo cristiano debería leer la Biblia y orar, pero para los pastores es un requisito excluyente. Es determinante. No puede ser que un pastor no lea su Biblia, que no estudie su Biblia, que no ore. No puede ser. No puede pasar. No puede ser que un pastor llegue a un púlpito y esté a último momento sentado ahí en la primera banca viendo a ver qué va a predicar, que como quieren espiritualizar algunas veces, bueno, vamos a ver qué me da el Espíritu. El Espíritu no le va a dar nada así. No es la forma. Está claro que los pastores para caminar con Cristo deben estudiar las Escrituras, porque son las Escrituras quienes nos muestran a Cristo. Y deben orar. Segundo punto en esta mañana. Los ancianos deben tener
clara cuál es su labor. O poniéndolo de otra manera, nuestro segundo punto es cuál es la labor de los ancianos, cuál es la labor de los pastores. Bueno, la labor es elemental. El versículo 2 ni bien empieza, nos explica cuál es la labor del pastor o del anciano. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cómo empieza? Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. La labor principal de los ancianos, de los pastores, ¿cuál es? Pastorear. Reina Valera dice, apacienten la grey de Dios. Bueno, la idea es la misma. La palabra griega se puede traducir por apacentar o como por pastorear. Es lo mismo, no hay problema, no hay diferencia en eso. Y yo creo que para todos nosotros, y sobre todo para la cultura a la que Pedro le está escribiendo, es muy fácil o muy ilustrativo pensar en el rebaño de ovejas. Mucho más para aquella cultura. Hoy nosotros estamos aquí y en la ciudad no se ve tanto esto de pastorear ovejas, pero en aquel tiempo era algo sumamente común. Y cuando Pedro escribe esto, sabe muy bien el pueblo de Dios qué es lo que Pedro les está diciendo. Y aunque hay mucha distancia entre ellos y nosotros, es muy ilustrativo para nosotros pensar en la imagen de un pastor y el rebaño de oveja. Porque rápidamente nosotros podríamos imaginarnos en cualquier ladera, en cualquier valle de Israel, las ovejas ahí desparramadas en ese rebaño, tratando de ser pastoreadas, ¿no? Las ovejas ahí pastando, despreocupadas, confiadas, mientras sus pastores están velando por ellas, protegiéndola de que no vengan los lobos, de que no aparezca ningún ladrón que robe ninguna oveja, o de cualquier otro peligro que pudiera acosarlas. Ahí estaban los pastores en medio de su rebaño, cuidando la salud de aquellas ovejas que de repente podían estar lastimadas, quitándole los abrojos. Sabe que las ovejas, una de las características que tiene es que su piel larga una especie de aceite. Si no mal recuerdo, creo que se llama lanolina. Larga una especie de aceite. Y por eso su piel después va empastando de alguna manera toda su lana. Y por eso cuando usted la mira, la ve que están grises, medias oscuras. ¿Por qué? Porque como están todas aceitosas su lana, la tierra que levanta se va pegando a la lana. Por eso hay que esquilarlas. Muy interesante, ¿no? Y a través de eso también se le pegan los abrojos. Y ahí están las ovejas. Y el pastor limpiándolas permanentemente. Y buscando buenos pastos para ella, porque si no consigue buenos pastos para su rebaño, ¿sabe qué es lo que empieza a hacer la oveja? Inmediatamente empieza a comer de la gramilla, empieza a comer de lo que está roto, empieza a comer tierra. Y cuando le agarra que se come la gramilla, se come la tierra, generalmente suele agarrarle grandes diarreas. Imagínese lo que es la diarrea en esas colas peludas, pegajosas, lo que causa. Vienen rápidamente las moscas a esa cola, y en esa cola las moscas ponen larvas, y las larvas infectan la oveja y la enferman. Peligros de los que los pastores tienen que estar atentos. Y ahí están los pastores cuidando de buenos pastos para alimentarla, encontrando las mejores aguas para que sus ovejas beban, porque ese es otro tema, no beben en cualquier lado. Si hay agua sucia, no beben. Si las aguas son muy turbulentas, no beben. No tienen olfato por sí mismo la oveja para estar buscando el agua. El camello, el elefante detecta el agua a la distancia. La oveja no sabe buscar agua por sí sola. Entonces necesitan sus pastores. Ahora, no vamos a estar todo el día hablando de ovejas. Trayendo esta ilustración al campo espiritual, solo para que usted lo tenga en mente, Pedro sabe perfectamente lo que es un rebaño de ovejas y lo que es el pastoreo. Porque lo veían en todas las laderas de Israel, era algo natural, pero al mismo tiempo tuvo instrucción directa del Señor Jesús en esta comparación a pastorear el rebaño. Después de la negación de Pedro, de su frustración, de su pecado, el Cristo resucitado se presenta a Pedro para preguntarle, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Ni siquiera le daba la cara para decirle, sí, te amo. Estaba frustrado. Y Jesús renueva la comisión, lo restaura y le dice, Pedro, apacienta a mis corderos. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te quiero. Pedro, apacienta a mis ovejas. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y dice, Señor, tú sabes todo. Sabes lo que hay en mi corazón.
y le dice, apacienta mis ovejas. De primera mano, Pedro recibió instrucción del Señor Jesús. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Pensando en estas ilustraciones. El deber principal del pastor para cuidar al rebaño comienza dedicándose al ministerio de la palabra y de la oración. Un rebaño que no tiene buenos pastos, un rebaño que no está bebiendo aguas limpias, es un rebaño probablemente desnutrido porque está mal alimentado, que tiende a enfermarse. Un rebaño que no bebe buenas aguas es un rebaño que está deshidratado, y la desnutrición y la deshidratación en un rebaño es una señal de que ese rebaño puede estar próximo a morirse. En cambio, un rebaño instruido correctamente con la palabra de Dios es un rebaño robusto, bien alimentado, que no es tan fácil, mi hermano, hablando desde el campo espiritual, engañarlo con cualquier viento de doctrina que anda dando vuelta por ahí. Y esta es la labor principal de los pastores: llevarlo a buenos pastos, llevarlo a buena agua, orar por ellos, nutrirlos con una buena alimentación. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, advirtiendo a los ancianos, a los obispos, a los pastores, de los cuales él se está despidiendo, le dice, tengan cuidado de sí mismo a los pastores. Primero tengan cuidado de ustedes y de toda la congregación. Pero note esto, tengan cuidado de sí mismo. ¿Sabe qué está diciendo en otras palabras Pablo? Pastores, anden con Cristo, porque ustedes sin Cristo son peligrosos. Ustedes deben caminar con Cristo. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo le ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé, escuche bien, dice Pablo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces que entrarán entre ustedes y no perdonarán al rebaño. También, ponga atención a esto, de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Entiende la importancia de la palabra de los buenos pastos? La enseñanza de la palabra protege a la iglesia primero de peligros externos, de que cualquier viento de doctrina no lo lleve por ahí, que cualquier predicador de YouTube no lo confunda, pero también protege la buena enseñanza de peligros que pueden ser internos. Hay lobos feroces que pueden venir de afuera, pero también dice que puede haber peligros internos, lobos que se pueden levantar de entre nosotros. Personas que pueden, está diciendo de alguna manera Pablo, personas que tal vez pueden intentar hacerle daño al rebaño desde adentro. ¡Wow! Asusta pensar en esto, ¿no? Asusta pensar en esto. Personas que su corazón se puede desviar e intentar hacer daño desde adentro. Actitudes divisivas, contenciosas, murmuraciones, sembrar doctrinas heréticas aún dentro del rebaño. El otro día, hablando con un pastor de otro lado, me contaba que tuvieron que excomulgar a un miembro porque traía doctrinas de judaizantes. Y era adentro, y era un miembro. Inmoralidades que se pueden dar dentro de un rebaño. Peligros internos. Pero cuando el rebaño está bien alimentado, el rebaño distingue estas cosas. Entonces, ahora, avanzando un poquito más, siguiendo con la ilustración del rebaño, otra de las labores también. Sabemos que dentro de un rebaño hay distintos tipos de ovejas. Hay ovejas que son recién nacidas, ovejas recién paridas, ovejas jóvenes que de repente algunas tienen todo el ímpetu, tienen toda la fuerza porque son jovencitas. Hay ovejas que son adultas y que ya son más tranquilas, más medidas en su caminar, en su paso. Y también tenemos ovejas viejitas que ya le cuesta mucho caminar, que se enferman y que tal vez algunas de ellas ya estén hasta pronto a partir. Y también parte de la labor pastoral incluye guiar al rebaño, apoyar a los débiles, vendar a los que están heridos, acompañar tal vez
aquellas ovejas que están pronto a partir, que ya saben que están caminando sus últimos días. También eso es parte de la labor pastoral. Por eso que en la iglesia nos animamos a través del discipulado. Por eso tenemos reuniones de consejería para ayudar a nuestros hermanos, a nuestros miembros. Por eso los visitamos, por eso dedicamos tiempo a veces a compartir un mate, un café donde hay necesidades. Porque eso también es parte de la labor pastoral. No solamente enseñar la palabra del Señor, sino estar entre el rebaño. El pastor debe oler a oveja. El capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 17, dice: obedezcan a sus pastores. Note esto: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ese versículo es tremendo. Hermano, cuando los pastores están pastoreando el rebaño de una forma bíblica, los miembros rápidamente entienden cuál es la labor pastoral. Y ellos entonces hacen todo lo posible para cooperar con los pastores, porque entienden que sus pastores fueron puestos por Dios para el bien de sus almas. Este es el punto. Los pastores fueron puestos por Dios, por eso dice al rebaño: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque si son pastores bíblicos, ellos están velando por el alma de ustedes. Ellos tienen carga por el alma de ustedes. Ellos sufren por el alma de ustedes. Entonces, sujétense, porque ellos tienen la carga por ustedes, porque ellos saben que un día han de dar cuenta por cómo los guiaron, por cómo los pastorearon, por cómo los alimentaron. Y si ustedes son personas, ovejas rebeldes, que patean, que se quieren para acá, para allá y no quieren escuchar, esto produce tristeza en los pastores. Y ya los pastores, en vez de pastorear con alegría, lo hacen quejándose. Hacen pecar también a sus pastores. Entonces, lo que está diciendo el autor de Hebreos: cooperen, porque los primeros que reciben el beneficio son ustedes. Que los pastores se quejen, dice, no es provecho para ustedes. Pero cuando todos entendemos la labor pastoral, es precioso. Porque los pastores hacen su trabajo de una manera bíblica, los miembros son bendecidos y conforme a lo que la palabra nos va enseñando, todos podemos avanzar. Y yo quiero animarlos a meditar en esto que decía el autor de los Hebreos, abrir un pequeño paréntesis acá. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos tener una mirada desbalanceada de los pastores y de su labor, de su ministerio. Se ha hecho tanto daño a tantas personas adentro de la iglesia, teología de la prosperidad, hay tantos lugares donde los pastores se han hecho empresarios, donde los pastores se han hecho dueños de las almas de las personas y la han maltratado. Y hemos escuchado todos nosotros alguna vez estos términos como el ungido de Jehová, el gran siervo de Dios, comillas, ¿no? Porque si es siervo, no es gran. El siervo, es bajo, no es gran. No existe tal cosa como el gran siervo de Dios. Entonces hemos escuchado tanto eso que muchas personas después se despabilan, descubren la verdad que no era así. Entonces pasamos al otro extremo. Parece que los pastores no valen nada, que no hay que respetarlos, que no hay que amarlos, que no hay que cuidarlos. Vamos al otro extremo. Honrar. ¿Cómo honrar a los pastores? La Biblia dice que debemos honrarlos. El punto es cómo. Entonces a veces caemos en el desbalanceo. Hermano, si tenemos pastores bíblicos, debemos cuidarlo como la Biblia dice. Y esto debe animarnos, ni a un lado ni al otro. Ok, esto da lugar ahora ya a nuestro tercer punto. Los ancianos deben saber cómo desempeñar su labor, o nosotros debemos saber cuál es la labor del pastor, del anciano. Noten el versículo 2. Empieza diciendo: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, e inmediatamente dice: no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo,
tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Nuestro punto acá es cómo debe desempeñar la labor el pastor. Pedro comienza con una cláusula negativa. ¿Cómo debe desempeñar su labor? No por obligación. Es lo primero que dice Pedro. No por obligación. El pastorado no es una cuestión de asumir un cargo por idealismo romántico. Ay, ¿cómo me gustaría ser pastor? ¿Cómo me gustaría ser pastor? Creo que Spurgeon, en Discurso a mis estudiantes, en el libro Discurso a mis estudiantes, decía, yo cuando vienen los alumnos del Señor y quieren ser pastor, lo primero que hago es tratar de desalentarlos. ¿No tenés nada mejor para hacer? Todos tenemos una imagen muchas veces idílica, romántica del pastorado. Cuidado con eso. Tampoco es hereditario. No es el manto apostólico, porque papá es pastor, el nene va a ser pastor. Tampoco funciona así. Y mucho menos asumir el pastorado o entrar al pastorado por presiones externas. No tenemos pastor, alguien hay que levantar. Este habla lindo, carismático. Así no se presenta un pastor. Nadie debería asumir bajo esas condiciones. El pastorado comienza con un llamado interno, donde luego se inicia un proceso que es modelado por otros pastores, por ancianos maduros y acompañado por la iglesia, porque la iglesia reconoce a esa persona que está bajo el liderazgo de otros pastores, que lo van guiando y van probando, viendo su carácter, sus cualidades y demás. Y vale la pena aclarar esto, porque cuando lleguen los días difíciles, justamente es el llamado interno al que los pastores respondieron voluntariamente para seguir sostenidos en el ministerio y no la obligación. Quien no recibió el llamado de parte de Dios cuando las cosas se ponen difíciles, créame que va a abandonar. Es cuestión de tiempo. Será 1 año, 2, 3, 5. En los Estados Unidos, las estadísticas dicen, y nombro a los Estados Unidos porque ellos son reyes de la estadística. Nosotros veo que los latinos no llevamos tanta estadística. Pero en Estados Unidos dicen que 1.700 pastores mensualmente renuncian al ministerio. ¡Wow! El día difícil, lo que te sostiene en el ministerio es el llamado. La segunda cosa que nos dice, después de decirnos que no es por obligación, sino voluntariamente, como debe desempeñar su labor, la segunda cosa que nos dice es que no debe ser por la avaricia del dinero. Ojo con esto, la motivación de un pastor para cuidar el rebaño del Señor nunca debe ser el dinero. Y esto es bueno poner el ojo acá, porque para algunas personas esto puede ser una tentación. Pueden ver en el ministerio, como dijo Pablo, una fuente de ganancia. Hombres inescrupulosos, impíos, que contaminan todo con el falso evangelio de la prosperidad. Hermano, el evangelio de la prosperidad es demoníaco y hombres de corazones perfectos han encontrado en eso el punto para hacerse millonarios. Esa no es la motivación. Tal vez otros hombres no vayan tan lejos, no sean tan malintencionados como lo de la teología de la prosperidad, pero por causa que, no saben hacer nada. Entonces, como no saben hacer nada, dice, bueno, me meto en el pastorado. O están cansados tal vez de renegar ya con la economía, que no la pueden acomodar, que no levanta. Entonces pueden que interpreten que en el pastorado puedan tener la solución a todos sus problemas. Me dedico a esto, ya voy a estar seguro, tranquilo y mi mente ya. Encuentran en el pastorado una manera tal vez fácil de vivir. O tal vez algunos quieren entrar al pastorado simplemente porque están frustrados en la vida, que nunca alcanzaron nada y ahora se sienten que están alcanzando algo. Bueno, lo que fuera. Podemos seguir citando ejemplo. Lo cierto es que tampoco es por ahí. El punto de esto es que nadie se debe ver motivado a servir al Señor, a entrar al ministerio por causa de alguna ganancia. Y este es el gran reproche que el Señor hace a los malos pastores en Ezequiel capítulo 34. En Ezequiel capítulo 34 el Señor hace
una declaración tremenda contra estos falsos pastores que se engordaban de las ovejas, pero que no cuidaban el rebaño. Y Pedro pone mucha atención a esto, porque en 2 de Pedro, note ahí mismo, de vuelta de página, 2 de Pedro capítulo 2, él dice: en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Es decir, Pedro, hablando de los falsos pastores, de los falsos maestros, dice que en su avaricia terminan explotando a las personas. Ciertamente, hermanos, la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Claro que sí. Un hombre con un corazón piadoso, dedicado a tiempo completo al ministerio, y si la iglesia está en condiciones de sustentar al pastor, es una bendición para la iglesia. Porque a veces hay iglesias que no tienen la capacidad económica para sustentarlo. Pero cuando se puede, yo creo que una gran prioridad de la iglesia debería ser sustentemos más pastores. Pero el gran punto de esto es que la motivación para pastorear el rebaño nunca debe nacer del dinero, sino, como dice Pedro, de un sincero deseo. Estamos comprometidos con el rebaño si el rebaño nos puede sustentar o no nos puede sustentar. Que cuidemos al rebaño, que lo pastoreemos, es un llamado interno que sale simplemente de un corazón puro que tiene gratitud a su Señor y jamás nunca por el dinero. El dinero ni siquiera debería estar en el pensamiento de un ministro. Hermanos, Spurgeon decía: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. No tenga duda. El que sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Cuando el corazón no es correcto delante de Dios, él puede empezar a acomodar cosas para cada vez enriquecerse más. La tercera cosa, para desempeñar bien su labor, nos dice Pedro, es que no debe ejercer señorío sobre los que le han sido confiados. Note que Dios le ha confiado el rebaño a los ancianos y a los pastores. Ahora, la advertencia, ¿cuál es? Que no tengan señorío. Me encanta cómo traduce 1 de Pedro 5:3 NTV. NTV dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Note cómo empieza: no abusen de la autoridad. No abusen de la autoridad que tienen. No abusen de la autoridad que tienen. Está claro por la palabra del Señor que los pastores son autoridades puestas por Dios. Pero cuidado, pastores, con el abuso de esa autoridad, es lo que nos está diciendo. Porque la iglesia es del Señor y no de los pastores. Recién leímos Hechos 20:28 y decía: tengan cuidado de sí mismos y de la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos. El Espíritu Santo los ha hecho obispos, pastores, le ha dado una autoridad para pastorear. Y note esto, dice: la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios, no de los pastores. Los pastores no son jefes. Y como si fuera poco, dice en Hechos 20:28, termina diciendo el versículo: la cual Él compró con su sangre. Vaya responsabilidad. La cual Él compró con su sangre. Los pastores deben tener cuidado por causa de su naturaleza pecaminosa. Cuidado con sus corazones. De ahí el riesgo muchas veces de aquellos pastores que están solos en el ministerio. El empoderamiento de un solo hombre puede ser sumamente peligroso, mis hermanos, para el rebaño. Notemos que tanto Pablo en Hechos 20 como Pedro aquí hablan de ancianos, hablan de obispos, pero lo ponen en plural. La importancia de pluralidad de ancianos en el gobierno de la iglesia, la importancia de la pluralidad de pastores, que el gobierno esté repartido, el peligro de empoderar a un hombre y que él se crea el dueño de la iglesia. Y es lógico que cuando una iglesia se está plantando, cuando una iglesia es recién naciente, va a tener un solo pastor. Es obvio.
pero se debe trabajar en la medida que la iglesia progresa, y una de las labores pastorales es identificar dones entre los hermanos para estimularlos a crecer y levantar futuros pastores que acompañen en el ministerio de esa iglesia. Esta es una marca de una iglesia saludable, que haya pluralidad de ancianos. Hebreos 13, versículo 7 dice: acuérdense de sus guías o de sus pastores, dicen otras versiones, que les hablaron la palabra de Dios considerando el resultado de su conducta e imiten su fe. El autor de Hebreos nos dice claramente que existe una conexión entre la palabra de Dios, la conducta y la fe de los pastores. Dicho de otra forma, la autoridad que Dios le ha dado a los pastores proviene de esa conexión entre la conducta y la fe. El respeto a los pastores proviene de si ellos son congruentes con la palabra de Dios, con lo que enseñan y con el ejemplo de que viven la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. De eso depende la autoridad, no del capricho de un corazón pecaminoso o de la obediencia ciega. Los pastores enseñamos, los pastores guiamos, los pastores aconsejamos con la palabra de Dios, pero no decidimos por los miembros. No somos sus dueños. Cada uno de los miembros del rebaño son responsables de sus decisiones y de sus acciones. Ahora bien, cuando las acciones de los miembros son pecaminosamente, ponga atención a esto, pecaminosamente visibles, graves e impenitentes, de tal manera que no responde a la corrección y daña el testimonio de Cristo, daña el testimonio de la iglesia local, los pastores tienen la responsabilidad, junto con la iglesia, de intervenir y aplicar la disciplina eclesiástica. No vamos a hablar de disciplina porque sería otro tema. Eso sí, es un deber, pero los pastores no somos dueños de la vida de nuestros miembros, de ninguna manera. Y por último, el cuarto punto, los ancianos conocen su recompensa. Versículo 4 dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. No perdamos de vista que Pedro sigue desarrollando el tema del sufrimiento. Recuerde eso. No pierda de vista eso. Y el versículo 1 ya nos habló de los sufrimientos de Cristo y de la gloria de la segunda venida. Y Pedro fue testigo cómo Cristo de alguna manera fue injuriado, desnudado, humillado, trompeado, salivado, azotado, crucificado. Pedro fue testigo de primera mano de todo esto. Esta fue la consecuencia que Cristo aceptó por hacer la voluntad del Padre. Y tuvo que sufrir por eso. Y los apóstoles de la iglesia primitiva y la iglesia primitiva, al querer obedecer la voluntad de Dios, tuvieron que sufrir. Entonces está claro, mis queridos hermanos, que quienes buscan hacer la voluntad de Dios, de alguna forma van a sufrir en este mundo. Y los pastores y los discípulos del siglo XXI no son la excepción. Pero seguir el modelo pastoral de Cristo tiene su recompensa. A los pastores quiero animarlos con esto. Aunque al presente tengamos que atravesar sufrimiento por buscar hacer la voluntad de Dios para el bien del rebaño, no es comparable con el gozo que traerá la manifestación del príncipe de los pastores cuando aparezca con la corona inmarcesible de gloria que recibiremos. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo, participaremos en su gloria, y esto es de mucho ánimo. Entonces, ya para cerrar nuestro mensaje y pensar cómo aplicar esto, recapitulando en todo lo que dijimos, en primer lugar, para los pastores, meditemos cotidianamente en cuál es nuestra labor. Pastores, meditemos en cuál es nuestra labor y cómo estamos ejerciendo nuestra labor en el fiel cuidado del rebaño. Cada día debemos plantearnos esto. ¿Cómo estoy pastoreando? ¿Cuáles son mis motivaciones? Lo que hemos estudiado hoy, pastores, nos habla mucho del carácter
del pastor, de las cualidades del pastor, de las motivaciones del corazón del pastor a la hora de cuidar la grey de Dios. Y esto es algo que debemos revisar todos los días. Y si de repente estás considerando el llamado al ministerio pastoral, si estás considerando el llamado, medita en lo mismo. Examinalo a tu corazón, examina tus motivaciones, examina tu orgullo, porque muchas veces estamos llenos de orgullo y queremos llegar a tal o cual lado por vaya a saber qué. Examinalo. Evalúa el costo que tiene seguir y servir a Cristo. Examina si de verdad estás caminando con Cristo o si estás caminando por causa de querer alcanzar el objetivo. Porque no se trata de servir a Cristo, se trata primero de caminar con Cristo. Y esto es algo que debemos revisar todos los días. Entonces, para los pastores y para los que anhelan el pastorado, meditemos en esto. En segundo lugar, déjeme decirle algo. Ustedes saben antes de pasar al segundo lugar. Por eso tenemos el plan de aprendices ministeriales. Porque a nosotros no nos desvela que me digan yo voy al seminario, acá, allá. Si hay algo que cada vez menos me impresiona a mí, un seminario, dones, porque los dones no muestran espiritualidad. Por eso estamos tan enfocados en el plan de los aprendices. Porque cuando los pastores caminamos con futuros pastores, podemos ver su corazón, su carácter, su piedad, lo que son de verdad. Lo que son de verdad cuando están bajo presión, lo que son de verdad a la hora de tratar con su pecado, lo que son de humilde para ser enseñados y corregidos. Eso es lo que nos importa. Porque después en un seminario cualquiera puede estudiar y aprender. ¿Me explico, hermano? Queremos que las personas que llegan al pastorado sean primero formadas en el carácter para después recibir toda la fuerza de la instrucción teológica. Para que en el día de mañana no se hayan equivocado en ese llamado interno y les toque pastorear 3, 4 años y sean de los pastores que abandonaron el rebaño. Ese es el punto del plan de aprendices ministeriales. Y Dios nos ayude. En segundo lugar, para los miembros de la iglesia, pensando en una aplicación, es parte de la responsabilidad de cada miembro saber lo que Dios nos ha encargado entonces a los pastores, a quienes velan por nuestras almas, a los que están cuidando por nosotros, y observar quiénes son los futuros pastores que van a entrar al ministerio. Si realmente estas personas son desinteresadas, cómo lo hacen, cómo sirven, cómo es su carácter. Es un trabajo en conjunto para velar por los pastores que ya están pastoreando y por los que van a entrar en el futuro al ministerio. En tercer lugar, que por una cuestión de tiempo no me voy a detener, pero se lo tiro, una aplicación que no sale del texto, pero que analógicamente puede ser una gran aplicación y puede ser de utilidad. No la voy a desarrollar porque no es del texto, pero se lo dejo para que usted trabaje en esto. Padre, esposo, varón, estoy hablando a los varones. Ustedes son los pastores de sus hogares. Mediten esto. Mediten esto. Continúo. Solo eso. Mediten esto. Son los pastores de sus hogares. Y lo más importante, me pareció precioso dejarlo para lo último, no para lo primero de la aplicación, porque creo que era como la frutilla del postre. Me pareció lo más exquisito de la cena o del banquete. Lo más importante de nuestro texto en esta mañana no se trata de los pastores, ni siquiera tampoco se trata del rebaño, sino se trata de la aparición gloriosa del príncipe de los pastores. Porque aunque nosotros tengamos hermanos pastores fieles en nuestra iglesia local, aún así seguimos siendo hombres imperfectos, hombres con nuestras debilidades, aunque hombres fieles, pero hombres al fin. Y quiera el Señor guardar a estos hombres fieles junto conmigo, me incluyo, para que lleguemos bien en la carrera hasta el final. Porque si no se trata de arrancar bien, se trata de terminar bien.
Y el Señor nos guarde, pero aún así podemos fallar. Pero Cristo no falla, hermano. El príncipe de los pastores no falla. Y en un contexto mucho más grave, donde había falsos pastores, como en Ezequiel 34, donde se advierte sobre esos falsos pastores, Ezequiel deja una nota muy alentadora. Ezequiel, mirando hacia la cruz futura, le dice a ese rebaño que estaba siendo maltratado, esquilado y descuidado, le da una esperanza extraordinaria. Porque Ezequiel 34:11 dice: porque así dice Jehová el Señor, yo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Aunque los hombres fallen, aunque se corrompan, yo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. 400 años, 420, 430, no sé, años después aproximadamente, el pastor prometido se hizo carne y vino a la tierra en la persona de Jesús y afirmó a todos sus oyentes: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Un día el buen pastor llegó y vino para traer salvación. El pastor perfecto, el pastor que nunca falla, el pastor que nunca pierde ninguna de sus ovejas. Ese pastor ahora está entre nosotros para hacernos descansar a nosotros en delicados pastos, para conducirnos a nosotros a las verdaderas aguas de reposo, más allá de cualquier sufrimiento, más allá de cualquier tribulación que podamos estar pasando hoy. El príncipe de los pastores ya llegó con toda su gloria para redimir, para salvar y para que nuestras almas encuentren el verdadero descanso solamente en Él, desde el día que llegó y por la eternidad. Y esto es lo precioso, esto es lo más rico que puede dejarnos nuestro texto. El príncipe de los pastores jamás ha perdido ninguna oveja. Y yo te pregunto, ¿estás seguro de que Cristo es verdaderamente tu pastor? Y si no lo estás, si no tuviste un encuentro personal con Jesús, hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día de descanso para tu alma. Hoy puede empezar el día de descanso para tu alma y por la eternidad. Hoy Cristo puede saciar todos tus anhelos insatisfechos, pero no porque te estoy prometiendo cosas, no, porque todos tus anhelos insatisfechos tienen que ver con la falta de redención. Y cuando Cristo redime, cuando Cristo viene a una vida, Cristo completa una vida. Entonces, si todavía no te encontraste con Cristo, el mensaje para vos, la última aplicación de esta mañana, la Escritura dice que vos estás muerto en tus delitos y pecados, pero el príncipe de los pastores ya vino para arreglar ese problema. Vino para salvarte, vino para redimirte. Y en aquella cruz cargó con todos tus pecados y dejó satisfecha la ira de Dios. En aquella cruz fue aplastado por tus pecados y se hizo cargo de recibir toda la ira de Dios. Pero como era santo y sin pecado, resucitó al tercer día para traer salvación a todos los que creen en Él. Fue ascendido a los cielos y el príncipe de los pastores prometió que volverá en gloria por segunda vez. Solo tenés que reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado, pedirle perdón al Señor, reconocerlo, confesarlo como el único y suficiente Salvador para tu vida. Y también será el pastor de tu alma desde ahora y por la eternidad. Padre, te damos muchas gracias porque hoy estamos aquí reunidos, porque un día saliste a nuestro encuentro, saliste a redimirnos, saliste a salvarnos, porque nosotros éramos ovejas sin pastor. Nosotros éramos personas rebeldes, malvadas, muertas por causa de nuestro pecado, esclavos del pecado, de la muerte y de Satanás. Pero de ahí, Señor, nos trajiste, nos arrancaste de ese mundo de tinieblas para hacernos parte del reino de la luz de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor y el buen pastor dio la vida para salvar ovejas como nosotros que estábamos descarriadas y perdidas. Gracias porque cambiaste nuestro corazón, Señor, para oír tu voz y responder con fe
Y gracias porque aún en medio de toda nuestra obediencia imperfecta, aún así, Señor, tú en esta tierra nos sigues pastoreando hasta meternos un día en la gloria eterna, donde disfrutaremos en el futuro de cielos nuevos y de nueva tierra. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo.